¿Qué tal amigos de Top Top? El día de hoy les traemos los orígenes del mito de Caronte, el barquero del inframundo. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle clic a la campanita para poder seguir subiendo contenido como este. Sin más, como ya es costumbre, comenzamos. El mito de Caronte habla de un personaje muy interesante, cuya labor era conducir a los muertos hacia su morada final, el Hades o inframundo. Caronte era un ser misterioso que tenía mal carácter y era hijo de la noche y de las sombras. El mito de Caronte nos habla de uno de los personajes más enigmáticos de la mitología griega. Era el barquero del inframundo y su misión era la de transportar las almas de quienes habían muerto hasta el Hades, donde morirían por toda la eternidad. A este personaje se le describe como un anciano harapiento y descuidado, con una barba blanca y enmarañada. Su rostro era adusto, sucio, sombrío y su carácter agrio. Cuenta el mito de Caronte que él hacía avanzar la barca con la ayuda de una pértija, que izaba las velas y que su navío estaba siempre oxidado y destartalado. Caronte hacía su viaje por el río Aqueronte, que significa río del dolor. Su labor era interminable y rutinaria, por lo que su carácter era hosco. Lo único que lo sacaba de su infinita rutina eran las situaciones excepcionales en las que un vivo quería penetrar el inframundo, como ocurrió con Hércules y Orfeo. Por lo demás, su actividad era una eterna repetición de lo mismo. El mito de Caronte dice que el barquero del inframundo era hijo de Nix y Erebo, y que había nacido en un tiempo tan antiguo que no existía memoria posible para recordarlo. Nix era la diosa de la noche y estaba dotada de una belleza tan abrumadora que hasta el mismo Zeus le temía. Ella era hija de Caos y había estado presente en la creación del mismo universo. Erebo, por su parte, era el dios de la oscuridad y de las sombras. Reinaba sobre las nieblas profundas que rodeaban los confines de la tierra y hacía presencia en todos los lugares subterráneos. Era hermano de Nix y con ella concibió dos hijos, Éter, el brillo y la luminosidad, y Hemera, del día. Según el mito de Caronte, Nix logró concebir por ella misma otros hijos en la intervención de su hermano y esposo Erebo. Fue así como tuvo a los hermanos del barquero, que eran los siguientes: Moros, el destino; Ker, la perdición; Thanatos, la muerte; Hypnos, el sueño; Geras, la vejez; Esis, el dolor; Apate, el engaño; Némesis, el castigo merecido; Eris, la discordia; Filotes, la ternura; Momo, la burla; las Hespérides, las hijas de la tarde; los Oniros, los sueños; las Keres, los espíritus de la destrucción y la muerte; las Moiras o Parcas, la fatalidad. Caronte el barquero. Cuenta el mito de Caronte que el nombre de este personaje significa brillo intenso. Se dice que las personas, apenas un segundo antes de morir, muestran un brillo particular en su mirada. A eso alude el nombre del barquero, que también se ha traducido como el de mirada fiera o el de mirada de fuego. Se dice que quienes lo llamaban a cumplir con su deber eran las Moiras, sus hermanas, quienes lo invocaban con furiosa impaciencia cuando alguien estaba a punto de morir. Era entonces cuando Caronte llegaba a la orilla, donde esperaba a las almas de los difuntos, pero no todos ellos podían atravesar el río del dolor, o Aqueronte con él. Las almas tenían que pagar el paso con una moneda. Esa era la razón por la que los griegos enterraban a sus muertos con una moneda, el óbolo, debajo de la lengua. Era el pago que debían darle al barquero para que los trasladara al Hades. Si los muertos no llevaban esa moneda, o si habían sido sepultados de una manera inadecuada, debían vagar por los alrededores del río durante 100 años. Pasado este tiempo, Caronte les permitía cruzar sin ningún pago. Caronte y el Hades.
El mito de Caronte cuenta que solo 2 personajes lograron hacer el viaje hasta el Hades sin morir en el intento. Uno de ellos fue Hércules, a quien Caronte transportó hasta el inframundo, sin que se sepa muy bien por qué y sin haberle pedido ningún pago. Por esa razón, los dioses lo castigaron y tuvo que pasar un año en una cárcel. El otro mortal que pudo cruzar fue Orfeo, quien logró encantarlo con la magia de su música y doblegó la voluntad del barquero. Caronte también permitió que pasara la diosa Psique, que representaba el alma debido a los árdides que esta divinidad usó para confundirlo. Aunque el lugar donde Caronte permanecía era el río Aqueronte, también tenía derecho a navegar por otros ríos del inframundo, como el Cósito, el río de los lamentos, Flegetón, el río del fuego, y Lete, el río del olvido, y Estigia, el río del odio. Caronte también ha sido visto en la literatura y el arte del mundo. De acuerdo con la World History Encyclopedia, Caronte fue mencionado por primera vez en el poema Mineas, alrededor del siglo VI a.C. También apareció en obras griegas, como Ranas de Aristófanes, y en obras romanas, como la Eneida de Virgilio, cuyo contenido del inframundo analiza Minor Herrera de la Universidad de Costa Rica y los diálogos de Luciano. La ilustración más antigua del barquero del Hades se observa en los Lectios. Estas eran unas vasijas donde se guardaba el aceite fino y los perfumes. Fue a partir del 470 a.C. que la imagen de Caronte se estampó en ellas. Asimismo se puede ver en el Salón de los Nidios en Delfos, en el arte etrusco, en urnas funerarias y en sarcófagos. Tanto en la literatura como en el arte, este personaje mitológico lleva siempre un sombrero e impulsa la barca con un remo. En la parte delantera, la embarcación tiene un ojo dibujado que brinda protección contra los espíritus malignos. El mito de Caronte, uno de los más célebres de la historia clásica. El mito de Caronte es también uno de los más enigmáticos de la mitología griega. Su figura ha sido ilustrada en diversas formas, y su representación más conocida es la de un anciano harapiento y barbudo que conduce la barca con un remo. Su papel como barquero y transportador del inframundo lo convierte en un personaje de mucha relevancia para la mitología. Tanto es así que en la actualidad se sigue hablando de él como un símbolo de la muerte y de la travesía al más allá. Y bien, amigos de Top Top, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a que puedan seguir nuestras actualizaciones. Nos vemos en el siguiente video, espero y les haya gustado. Como pueden escuchar, estoy algo enfermo, pero eso no impide seguir subiendo contenido para alegrarnos el día. Hasta pronto.